De una vez te digo que esta no es una película, es una trampa. Y lo más perturbador es que mientras más intentas entenderla, más te pierdes. Porque Lost Highway no está diseñada para explicarse, está diseñada para atraparte y mantenerte pensando. Y cuando crees que encontraste la salida, te das cuenta de algo peor. Nunca saliste realmente. Así es que quédate conmigo que vamos a intentar descifrar el significado de esta película en los próximos minutos. Y me comentas si lograste percibir lo mismo que yo. Dirigida por David Lynch, Lost Highway es una de las películas más desconcertantes y diría que hasta más complejas del cine moderno. Pero no porque sea confusa, sino porque rompe completamente con la forma en que entendemos la realidad. Aquí no hay reglas claras, no hay lógica tradicional, y si ya la viste no me dejarás mentir. Pero si aún no la has visto, prepárate y tienes que tener una mente abierta. Porque aquí solo hay un personaje llamado Fred Madison intentando escapar de algo que no puede siquiera enfrentar. Todo comienza con algo aparentemente simple, unas cintas de video dejadas en las escaleras de su casa. Fred empieza a recibir estas grabaciones misteriosas de su propia casa. Digamos que al principio solo muestran el exterior, pero poco a poco las cosas se vuelven más perturbadoras, porque de repente las cintas que recibe y luego las reproduce en su casa cambian. Haz de cuenta que las cintas que mostraban al principio el exterior de su casa ahora muestran la sala y las habitaciones, dándonos a entender como que alguien ya está dentro, grabándolos. Pero también las cintas no solo muestran su casa, muestran su intimidad y su espacio más vulnerable. Y entonces aparece un personaje muy peculiar. Lo voy a llamar el hombre misterioso. Este es un personaje que no debería existir, pero está ahí. Siempre está sonriendo, observando y rompiendo toda lógica. No entra simplemente a la historia. Este tipo aparece. Rápidamente entiendes como si siempre hubiera estado ahí. Su rostro es bastante expresivo, al grado de hacerlo como hasta creepy. Su voz completamente calmada. Pero hay algo profundamente incorrecto en él. No actúa como una persona, actúa como algo que simplemente observa, algo que sabe demasiado. Ahora, cuando habla con Fred, no lo amenaza. No levanta la voz, hace algo mucho peor. Le demuestra que la realidad ya no es confiable y esto lo hace muy perturbador. Hace cuenta que le dice que está en su casa y al mismo tiempo está frente a él. Y cuando Fred, confundido, llama a su esposa, el mismo hombre misterioso le contesta. Y aquí es donde te digo que si eres un cinéfilo de verdad, por favor regálanos un like y de paso si puedes suscríbete a nuestro canal. Esto nos apoyaría muchísimo para poder seguir con este tipo de contenido. Así es que ya sabes dónde está el botón de like, ahí está, por favor regálanos un like. Y de verdad, si puedes suscribirte, qué mejor. Es completamente gratis. Así es que te consideras un cinéfilo de verdad, ve a revisar nuestro canal, está muy padre, lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Pero volviendo al personaje, y aquí es donde está la llave para entender esta película, es que este personaje no es un truco, no es una ilusión cinematográfica, simplemente es una ruptura. Pero lo que nos deja en claro también es que esta película tiene todo el estilo de David Lynch y lo iba a seguir respetando de alguna manera. Y déjame explicártelo, porque de alguna manera es como si el espacio en esta película dejara de importar. Y desde luego nos hace saber que el tiempo ya no es lineal, muy al estilo David Lynch. Aquí se empieza a entender un poco a qué va la narrativa, porque en ese momento entiendes algo inquietante. Esta historia no sigue las reglas de nuestro mundo, esta historia las rompe. Pero aquí es donde se vuelve aún más perturbador, porque lo que llamamos el hombre misterioso no parece un enemigo ni tampoco un antagonista, porque no ataca, no persigue, simplemente se aparece. Y se aparece sobre todo cuando algo está a punto como de revelarse. Es como si fuera un mensajero o peor, como si fuera una manifestación. Incluso hay mucha gente que lo asocia con una especie de demonio. Sin embargo, yo lo veo más como una parte de la mente a la cual no te puedes esconder, la que sabe lo que hiciste, la que no olvida y la que tal vez no está ahí para hacerte daño, tal vez está ahí para recordarte que no puedes escapar. Y eso lo convierte en algo mucho más aterrador que cualquier villano común, porque no importa a dónde vayas, él ya está ahí, ya se anticipó. Bueno, y regresando un poquito con Fred, haz de cuenta que este es acusado del asesinato de su esposa e inclusive tiene que pisar la cárcel. Pero aquí está el detalle clave. Nunca vemos claramente o realmente lo que pasó. Y justo cuando crees que la historia va hacia una resolución, ocurre lo imposible. Cuando Fred está en su celda, este desaparece. Y en su lugar aparece otra persona en su celda. Este hombre es llamado Pete Dayton. Y no aparece como un recuerdo ni como un sueño lúcido. Es literalmente un cambio físico, tanto que los guardias no pueden explicar lo que está pasando. De nuevo, como si la realidad hubiera sido reescrita. Y aquí es donde está el corazón del laberinto y donde está el mensaje de toda esta película. A esta parte la llamo la metamorfosis.
Y la llamo así porque ya no estás viendo una historia, estás dentro de una mente. Y te lo explico, porque Pete vive otra vida completamente distinta a la de Fred. Él es otra identidad, él es otra relación. El tipo definitivamente te lo hace mostrar que es otra persona. Pero hay algo que no desaparece en la película, que es la sensación o el sentimiento de que algo no anda bien, de que algo siempre va a terminar mal. Algo nos explica que esta nueva realidad fuera solo la ilusión, porque la verdad no la sentí genuina del todo, ni sentí una especie de vida lineal. Entonces, ¿qué rayos está pasando realmente? Es lo que yo me preguntaba. Pues de una vez te digo que la clave no es completamente lógica. Y la clave de esta película está en la psicología. Porque haz de cuenta que Fred no escapa físicamente, escapa mentalmente. ¿Y qué quiero decir con esto? Haz de cuenta que su mente crea una nueva identidad. Simplemente para no enfrentar el trauma que es el crimen, que es la culpa y que era la realidad, que su esposa realmente estaba muerta. Entonces todo se empieza a fragmentar, todo se empieza a quebrar y empieza a caerse a pedazos. Y aquí es donde se reconstruye de alguna manera otra historia paralela a la historia de Fred. Pero incluso en esta nueva vida hay grietas y también hay fallas. Pero aquí David Lynch también hace un truco o una jugada muy interesante para hacerte creer que este personaje llamado Pete vive una vida de manera lineal. ¿Y cómo lo hace? Lo hace mediante un personaje. Este personaje es Mr. Eddie, quien realmente se llama Dick Laurent. Haz de cuenta que se presenta como si fuera alguien que tiene mucha estima o mucho cariño a Pete y lo utiliza para hacer algunos trabajos. Cabe destacar que este personaje de Mr. Eddie es alguien disciplinado, pero también es alguien muy violento y muy paranoico. Este personaje representa una fuerza, como te dije, real y física. Este personaje está conectado con la culpa y también de alguna manera con el crimen que hizo Fred de asesinar a su esposa. Entonces, si lo ves en una comparativa contra el hombre misterioso es abstracto, es surreal e inclusive hasta de alguna manera fantasiosa. Mr. Eddie representa la otra parte, la conciencia que está supuestamente pegada a la realidad. Y este truco me parece una genialidad porque te sigue de alguna manera confundiendo, pero a la vez te mantiene enganchado a la historia. Y otra cosa, en el principio de la película se oye en la bocinita de la puerta de la casa de Fred, Dick Laurent está muerto. Pues este personaje de Mr. Eddie es Dick Laurent. ¿Cómo es que llegaron a estar conectadas con Fred y con Pete? Pues aquí sabemos que es una misma historia. Y ya para terminar con Pete, haz de cuenta que como te dije anteriormente, en su historia hay grietas y hay fallas, porque la misma mujer que tenía Fred aparece, pero de alguna manera diferente físicamente. El mismo peligro regresa, pero con otra cara. Tenemos al hombre misterioso apareciendo en ambas historias. Y como te dije, tenemos a Dick Laurent también en dos historias. Esto nos dice que no importa cuánto intentes huir, hay cosas que te siguen, inclusive estando en una vida o estando en la otra. Y aquí la pregunta es clara. ¿Entonces llegamos al final o llegamos al principio? Porque Lost Highway no termina. Empieza a tornarse ahora en una especie de bucle. Se repite lo mismo una y otra vez. ¿Qué es lo que se repite? La carretera, la voz diciéndote que Dick Laurent ha muerto y el mismo mensaje de peligro, de crimen y de un homicidio. Todo vuelve al inicio, como si la mente no pudiera escapar y estuviera condenada a repetir el mismo ciclo una y otra vez. Entonces Fred no encontró una salida al problema que traía, solo encontró otra versión del mismo encierro. Y eso es lo más perturbador de todo. El laberinto no está afuera, está dentro de él, está en su mente. Porque como te dije, Lost Highway no quiere que la entiendas. Quiere que de alguna manera la experimentes, quiere que te pierda, que te confunda, que dudes y que finalmente te incomodes. Porque al final, pues no estás viendo una historia, estás viviendo dentro de la mente de un hombre que está rompiéndose en su realidad. La pregunta no es si entendiste esta película, es si lograste escapar o salir de ella. Mi nombre es César, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por tu atención.